y muy preciosa palabra en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 4. Daniel, capítulo 9, verso 4. Y leemos la bendita y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Padre, te damos gracias, Señor, en este precioso día, primer día de la semana, Señor. Qué privilegio, Señor, poder decir que somos de los pocos, Señor, en este planeta, Señor amado, que tú has tenido misericordia, Señor, que nos has llamado y que aquí estamos, Señor, para honrarte, para alabarte, para exaltarte, Señor. Y, Señor amado, ahora te toca a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, trae entendimiento a nuestra mente, a nuestros corazones de tu palabra. Enséñanos lo que quieres, Señor, que entendamos hoy, y glorifícate y permite, Señor, y ayúdanos para que tu palabra corra hoy y sea glorificada en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy seguimos con esta muy importante enseñanza sobre el temor de Dios. Y qué bueno que venimos recorriendo y estamos en la enseñanza número 7. Y qué bueno poder nosotros, hermanos, entender, es fundamental entender que un pobre y limitado conocimiento de Dios nos lleva a un bajo concepto de Dios. Y el tener un bajo concepto de Dios no nos permite que le demos la gloria que es debida a su nombre. Cuando la Biblia habla de darle la gloria que es debida a su nombre, Dios se compara con todo el mundo y con todo el universo, y Él dice: ¿a quién me compararéis y a quién me haréis semejante? Entonces, como no hay forma de comparar a Dios con nada en el universo, Él dice que le demos la gloria que es debida a esa diferencia. ¿Y cómo nosotros le vamos a dar la gloria que Dios se merece si no lo conocemos? Si no conocemos la palabra de Dios, hermanos. Entonces siempre estaremos cortos para alabarlo, cortos para obedecerle, cortos para agradarlo, y por supuesto que no habrá ningún temor de Dios en nuestras vidas. Fundamental, conocer a Dios, conocer la palabra de Dios. Yo siempre le aconsejo a la gente: estudie la palabra de Dios, abra la palabra de Dios, coma la palabra de Dios, así como el Señor le dijo, hermanos, a Jeremías, le dijo al mismo Juan que coma el libro, y cuando lo coma, o sea, que comamos la palabra, que nos gustemos en la palabra, que aprendamos la palabra de Dios, y le dijo que cuando comiera ese libro iba a ser de gusto, o sea, de buen sabor en su boca. Qué importante, hermanos, que cuando usted y yo, hermano, empezamos a leer la palabra, nos gusta, hermano, nos da una sonrisa, hermano, y a veces nos aterramos por los juicios de Dios, pero Él le dijo a Juan que esa palabra iba a ser de gusto en su boca cuando la comenzara a comer. O sea, está profetizando no solo de su boca, sino su mente y su corazón. Pero cuando esa palabra llegue a tu estómago, ahí va a ser amarga. ¿Por qué amarga?
Porque es que una vez que nosotros tenemos una vida libre, independiente de Dios, no nos interesa sino venir a cumplir cada domingo como cuando íbamos a misa, hermanos, a perder el tiempo. Mejor quédese viendo un partido bien bueno, bien gustoso, hermano, de su equipo que le guste, o póngase a ver cualquier cosa que le guste, dele gusto a sus ojos, dele gusto a su alma, pero no venga a perder el tiempo a la casa de Dios. Porque mucha gente lo que viene es a perder el tiempo, no conocen a Dios, vienen, reciben el banquete de Dios, la palabra de Dios, que para Dios es lo más grande del universo, y salen a lo mismo, a hacer lo mismo, a pensar igual, a trabajar igual, a obrar igual. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento limitado de Dios, como en la mayoría del mundo, que no conocen a Dios, porque no se les enseña al Dios de la Biblia, sino pura religión, puro cuento, entonces vamos a usted y yo a mantener un concepto muy limitado de Dios. Y al tener un concepto limitado no le vamos a poder dar la gloria que es debida a su santo, bendito, infinito y todopoderoso nombre. Entonces, muy importante, hermanos. Hoy, con la ayuda del Señor, la palabra nos va a enseñar, nos va a seguir enseñando sobre el temor de Dios. Y acuérdese que en el temor reverente está incluido el temor, el temblor, el espanto, el terror. El terror. ¿Por qué? Porque cuando falla el temor reverente en usted y en mí, ¿qué queda? ¿Qué queda ese temor reverente que tenemos, hermano, cuando entramos a la iglesia y todo calladito, uno no piensa mal, no mira mal a nadie? Ahí como que nos volvemos anticos todos, pero cuando salimos y obramos como siempre obramos como obra el mundo, entonces el temor reverente se fue al piso. ¿Qué queda? Lo único que queda ahí es hacer memoria, porque el Señor dice que hagamos memoria de la palabra de Dios, de los juicios de Dios, de las promesas de Dios, y que daremos cuenta a Dios de todo lo que pensemos, de todo lo que hablemos y de todo lo que hagamos. Vamos a ver con la ayuda del Señor cómo Dios nos muestra cuál debe ser la actitud del creyente, inclusive de la gente del mundo, cuando el Señor permite circunstancias en nuestras vidas. Cuando inclusive el pecado nos lleva al juicio de Dios, Dios siempre espera algo de nosotros. Entonces, qué importante, hermanos, que estemos atentos a la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Aquí en este verso, Daniel se da cuenta, leyendo el libro de Jeremías, de que llevan cautivos 68 años. Y que Dios había dicho de que iban a estar cautivos 70 años. Entonces se pone a hacer cuentas, y entonces viene y dice: uy, Señor, pero faltan 2 años. Y entonces va y se humilla y comienza a orarle al Señor. Y Daniel, lo primero que dice acá es que exaltó la dignidad de Dios y exaltó el que, a pesar de cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, Dios siempre será digno de ser temido. Muy importante. Entonces, también nos habla de una revelación, de una relación directa entre el temor de Dios y el guardar los mandamientos de Dios. Porque dice: digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hay una relación directa entre el temor de Dios y entre el amar y obedecer la palabra de Dios. Ya que no existe, hermanos, si no hay temor de Dios, hermano, no puede haber honra a la palabra. El Señor dice: el que me ama, mi palabra obedecerá, mi Padre le amará. El que no me ama es aquel que no obedece mi palabra. Lo dice claramente en Juan 14, del 21 en adelante. Entonces, muy importante, hermanos, entender, pero también por otro lado, qué grande es
delante del Señor, reconocer lo que Daniel está reconociendo. Que Dios es digno de ser temido. Mire, si usted y yo mantenemos eso en la mente, que Dios es digno de ser temido. Y sobre todo cuando hay razón para temerlo. Cuando estamos obrando no de acuerdo a su palabra, porque ya violamos. Cuando usted y yo pecamos, lo primero que violamos es el temor reverente. ¿Qué nos queda? Nos queda únicamente el hacer memoria, hermano, de lo bajo que podemos caer y de que no estamos honrando a Dios, solamente temblar. Entonces, Dios debe ser temido, hermano, por su infinita grandeza. Porque no hay forma de compararlo con nada, por su poder, por su santidad, por su soberanía y sobre todo también porque Dios odia terriblemente al pecado. Entonces, aquí nos dice Daniel que Dios es digno. Y qué importante, mire que Daniel vino en una ocasión porque están esclavizados, ya se está terminando ese tiempo de esclavitud, y Daniel viene y ora porque quiere ser libre, hermano. Qué importante es usted y yo siempre tener ese deseo de venir a la presencia de Dios, no únicamente cuando hay circunstancias, sino en todo tiempo, pero especialmente cuando hay razón para humillarnos, como lo vio Daniel. Daniel vio una razón muy grande para humillarse delante de Dios y confesar los pecados. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo Israel había pecado contra Dios. Aunque Dios estaba en su boca, como en la mayoría de los cristianos, que Dios está en su boca todo el tiempo, echándole bendiciones a todo el mundo. Cada que hablan por teléfono, todo el tiempo es bendición, bendición para acá y bendición para allá. Así era este pueblo, pero en su boca, en su diario vivir, hermano, no tenían en cuenta a Dios. Isaías 29 dice que su temor de mí, el temor de Israel de mí, no es sino un mandamiento que les ha sido enseñado. Cuando usted se congrega y le enseñan a temer cosas y le enseñan una cantidad de cosas de hombres, usted comienza a temer eso, no mal, pero si no mantenemos una conciencia de la grandeza, el poder, la soberanía, la santidad de Dios, y que Él es digno de ser temido, digno de ser honrado, y que le debemos dar la gloria que es debida a Él, entonces, hermano, solo lo honramos de labios, con mandamientos que nos han sido enseñados. El profeta Isaías profetiza muchos años antes todo esto que está, por lo que está orando Daniel y todo lo que les iba a suceder. Y es muy importante, vayamos a Isaías 57:11. Isaías 57:11. Y miremos de qué los acusa, ojo, más de 100 años antes de que le sucediera el problema tan grave que le sucedió, de que fue destruida su ciudad, fue quemado su templo, fue todo quemado y llevados esclavizados, y muchos murieron. Entonces mire el concepto de Dios antes de que viniera eso, porque ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no vemos venir lo que se nos viene. Y obramos y vivimos como si nada pasara, hermanos. Pero llega un momento en que viene el Señor, hermano, y permiten que sucedan las cosas que nosotros mismos estamos generando. Isaías 57:11 dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? Dios los está acusando que ellos le tenían miedo a algo, ojo, y espanto a algo. Que has faltado a la fe, o sea, ¿qué es lo que te motiva a ti para faltar a mi fe? ¿Y qué es lo que estás adorando? ¿Qué es lo que tú estás exaltando? ¿A qué es lo que le tienes temor? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Y no te has acordado de mí? Mire, Dios los está acusando. Ni te vino al pensamiento, o sea, Dios nunca no les vino al pensamiento. Pero eso sí, el Señor los acusa de que le tenían miedo a ciertas cosas, espanto. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Qué grave. Nunca eso pasó con Israel. Nunca temió al Señor. Jamás. Solamente un remanente.
Si no entendemos eso, vamos a tener la teología muy torcida. Entonces, cuando el Señor les dice, no he guardado silencio desde tiempos antiguos, Dios veía que hacían lo malo, que sacrificaban sus hijos, hermanos, la idolatría que tenían. La idolatría por sus imágenes, como Dios los acusa todo el tiempo, de oro, de plata, de bronce, de cuantas cosas. Y hermano, y le dice, pero yo he callado. O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces con lo que usted y yo hacemos, hermano, y Dios está callado, no pasa nada. Hice esto, no pasa nada. Mentí, no pasó nada. Seguí mintiendo, estoy en fornicación, no pasa nada. Oh, tranquilo, Dios está dormido. No, Dios le dice, he callado. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? Muy importante. Entonces, temían más a los dioses, Dios los acusa ahí, que al Dios verdadero. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Con Dios eran hipócritas. Hermano, qué cosa más terrible uno ser hipócrita con el que antes de que venga el pensamiento a nuestra mente, ya Él lo sabe. Qué terrible venir aquí a cantar y adorar a Dios o a cualquier iglesia, sabiendo que lo estoy haciendo porque es domingo, pero cuando salga no lo hago más. Mi vida, hermano, es una cosa aquí y otra cosa allá. Eso se llama hipocresía. Eran hipócritas, Dios los acusa de eso todo el tiempo. Y abusaban de la paciencia de Dios. Muchos años he estado en silencio, les dice el Señor, abusando de la paciencia del Señor. Hermano, entonces los acusa de que nunca lo temieron, pero les dice que ellos sí temían a sus ídolos. Por eso los adoran. Por eso se le postran. Por eso, hermano, van y le piden a milagritos a sus ídolos. Que dice el Dios que no tienen poder. Si usted lee el verso 11, dice, ¿por qué temer eso si eso no es nada? Y la Biblia dice que hay que temer y que hay que alabar y que hay que agradecer es al Dios vivo. Hermanos, entonces, qué tremendo, hermano. ¿Cuántos, hermano, cuántos, como Israel, entregaron sus vidas a los demonios? Yo me acuerdo cuando iba a compartir la palabra a Itagüí, a la cárcel de máxima seguridad, veía gente, hermano, atada a tantas cosas, unos que habían hecho pacto que para que no les entrara la bala, entonces se colgaban cositas en la mano o en el cuello, hermano, talismanes. ¿Y cuántos fueron? Yo conozco de algunos que fueron libres de eso, que el Señor los libertó y le están sirviendo al Señor. Pero otros siguen atados, aunque supuestamente alaban y engrandecen al Señor de boca. De boca. Entonces, le temen más a esas cosas, porque le temen a la muerte. Y el Señor dice que no le temamos al que nos pueda matar, sino que más bien os enseñaré a quién debéis temer. Temed más bien a aquel que tiene el poder de destruir tu vida, echarte en el infierno. Sí, a ese debes temer. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Hermano, cuando uno decide honrar otras cosas y no honrar a Dios, uno falta a la fe del Señor, uno falta a la verdad de Dios, no honra a Dios, hermano, lo está comparando con los ídolos y le está dando la gloria que es digna del Señor a los ídolos. Qué terrible, hermano. Y no te has acordado de mí, les dice el Señor. No, solamente se acuerdan de Él cuando hay tragedias, cuando hay calamidades, ahí, pero no saben a cuál Dios es el que le están orando, porque tienen su mente tan confundida. Hermano, así era este pueblo de Israel. Ni te vino al pensamiento, ni me has temido nunca. No. Con toda seguridad, esto se le cumple a la mayoría de la iglesia cristiana. No hay temor de Dios. No hay honra a Dios, porque es que aquí cualquiera lo honra, no es en la calle. Es cuando nosotros debemos temer y temblar, hermano, con espanto y terror. Ahorita vemos un ejemplo. Cuando haya razón para hacerlo. Qué importante que el creyente, la Biblia dice que no hay nadie que no peque, el único que no peca es Dios. Pero qué importante que cuando usted y yo fallamos, inmediatamente está esa puerta abierta, ese abogado intercesor, esperando para interceder por nosotros y Él glorificarse en nosotros cuando nos humillamos. Entonces, qué tremendo
Solo tenían una relación superficial con Dios, únicamente. Eso es lo que tiene la mayoría de la gente. Vengo a cumplir porque es domingo. Y ya. Y después tiro el libro. Y su vida, hermano, ronda alrededor de sus pensamientos, de su mente. ¿Por qué? Hermano, ¿dónde radica el problema? En el bajo concepto de Dios. Como tenemos a Dios en un concepto más bajo, mejor dicho, hay gente que conoce más de quiénes son los que están en la política que conocer a Dios. Hay gente que conoce más de los problemas a diario que presentan, se leen todos los días el periódico, de eso sí, pero de Dios no conocen. Solo una relación superficial con Dios. ¿Por qué? Por un pobre concepto de Dios, hermano. Qué grave uno tener un pobre concepto de Dios. Dios mío. Y como tal, no hay temor de Dios, ni temor reverente, ni respeto. Entonces, mientras que la Biblia todo el tiempo nos dice que le demos la gloria que es debida a su nombre. Y ellos temían más bien a los brujos, a los hechiceros, a los talismanes que al Señor. Y como dice acá, Dios fue muy paciente con ellos. Y ellos malinterpretaron. Oiga, qué terrible que usted y yo malinterpretemos la paciencia de Dios. Como hay gente, hermano, sobre todo la gente que le está sirviendo al Señor, y a las escondidas, como nadie los ve, están en fornicación, están en pecado, nada. Y ahí están, hermano, qué terrible que interpreten eso como que Dios es bueno, como que Dios no me ve. Qué terrible, hermano. Esa es la misericordia de Dios. Porque hay muchos hermanos que cuando todo bien, no se preocupan del Señor ni de nada. Pero ¿hasta qué? ¿Hasta qué, hermanos? ¿Hasta qué? Dios los llevó esclavos a Babilonia. Y por eso es que Daniel está orando. ¿Y para qué Dios los llevó como esclavos a Babilonia, hermano? La gente debe entender, puede ser el hombre más malo del planeta Tierra y Dios tiene un propósito con él. Y Dios tiene un propósito con cada persona si la persona atiende la voz de Dios. Porque Dios nos llama de muchas formas y de muchas maneras. Pero, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón, hermano? ¿Cómo es posible que Dios diga que nunca lo amaron, que nunca lo temieron? Que ni siquiera lo mantenían en el pensamiento, que se olvidaron de él. Y Dios los llevó a Babilonia, no fue para destruirlos, fue para refinarlos, hermano. Es que las circunstancias, los problemas, las enfermedades, las quiebras, todo, muchas de esas cosas a los hijos de Dios para refinarnos, hermano. Como dice, mire lo que dice Malaquías 3:2. Qué importante entender la bendita y preciosa palabra de Dios, no como una religión que nos enseñaron nuestros padres, que no sirve para nada. El fornicario sigue fornicando, el mentiroso sigue mintiendo, el ladrón sigue robando. Y todos esos, sí, vea, la señal de la cruz. ¿Para qué sirve esa bobada? El Señor dice, el que me ama, mi palabra guarde. ¿Y cómo la va a guardar si nunca la abre? Si está en una esquina, en un pedestal aguantando polvo. Hermano, sentido común. Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque el Señor les dice, he estado paciente, muy paciente. Muchos años he estado paciente, tranquilo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y Dios se manifiesta de muchas formas. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Qué importante, hermano. Entonces, pacientes por lo que Dios, hermano, Dios no está haciendo mal. Hace ni deshace. No, hermano, Dios nos llama para santificarnos, hermano. Y cómo no, ojo, usted nunca se va a santificar ni orando ni ayunando. Eso es un cuento religioso. Lo único que lo santifica a usted y a mí es la palabra. Juan 17:17. Lo dice claramente. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo a Pedro. Lo único que lo santifica a usted y a mí, nos vivifica, es la palabra de Dios. ¿Ok? No los cuentos.
ni los sacrificios. Y exactamente como dijo Dios, hermano, como dijo Dios en el libro de Job, que permitió el Espíritu Santo ahí. Dice, mas Él conoce mi camino. Hermano, Dios conoce el camino de todos. Dios conoce, hermano, nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro pensar, nuestro actuar. Dios lo conoce todo. Mas Dios conoce mi camino, me probará. Hermano, cuando vienen las circunstancias, cuando viene la muerte, cuando viene la enfermedad, cuando vienen tantas circunstancias en nuestras vidas, hermano, me probará. Pero eso sí, dice Él, y saldré como oro, o sea, saldré exaltando, alabando y glorificando a Dios en medio de la prueba. Eso es lo que Dios quiere y lo vamos a mirar por la palabra. Dios quiere que en medio de las circunstancias Él quiere una alabanza, Él quiere, hermano, ser adorado, ser, hermano, pensado, ser exaltado, ser agradecido. Entonces aquí lo dice, me probará y en medio de la prueba saldré como el oro brillando, brillando ante Dios, no como el oro que brilla ante el mundo. Hermanos, qué terrible es esperar hasta que ya no hubo más remedio. Pero aún así, hermanos, cuando Dios permite las circunstancias, Él desea una actitud en nosotros de temor reverente. Temor reverente en sus hijos. Dios lo espera. Así como le dijo, hermanos, Daniel al Señor en medio de sus graves circunstancias. Usted sabe lo que uno estar esclavizado. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Porque hay mucha gente que en medio de las circunstancias reniegan de Dios, maldicen, hermano, inclusive acusan a otros de sus circunstancias. No, hay que mirarnos cada uno delante de Dios. Porque es en medio de las circunstancias que Dios espera de nosotros una actitud reverente como Daniel. Mire lo que dice el verso 5 de Daniel 9. Empezamos con Daniel 4, pero ahí mismo, mire lo que dice en el verso 5 de Daniel 9. La Biblia está llena de promesas y bendiciones para los que le temen. Mire lo que dice. Y ojo a la palabra hemos. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Qué preciosa actitud la de este siervo de Dios Daniel, hermanos. O sea, Dios, el Espíritu Santo está exaltando esa palabra, ese corazón de Daniel. No hizo como Adán, porque cuando hubo problema, hermano, Adán, no. La mujer que me diste, amigo, le echó la culpa, señaló a la mujer, y la mujer señaló a Satanás. Hermano, no, este vino, ojo, Daniel, el único hombre en toda la Biblia. Mientras que Dios dice de María, la madre de Cristo, una sola vez, que le dijo el ángel que eres muy favorecida o bienaventurada. A Daniel le dijo 3 veces, eres muy amado por Dios. En el verso 23 lo dice, en el capítulo 10, verso 11 y verso 19 lo dice 3 veces. Eres muy amado. Era un hombre, Daniel era un hombre que agradaba a Dios, tenía el favor de Dios, mas sin embargo él se mete aquí en medio del problema del pueblo. Le dice, hemos. Y él no era de ellos. Pero ¿por qué se metió? Para interceder por su pueblo, para que Dios lo escuchara, porque necesitamos humillarnos delante de Dios siempre. Qué importante, qué importante. Qué actitud tan preciosa. Engrandeció a Dios y le dijo, digno eres de ser temido. Qué importante, hermano. Y esa es la actitud que tuvo Daniel y que tuvo David todo el tiempo, la que Dios espera. Más aún, Dios nos la pide en la Biblia, en diferentes versículos. Dios nos pide esa actitud, hermanos.
Y sobre todo cuando hay razón, porque ahí había razón, porque el pueblo había pecado gravemente. Mire todo lo que dice de lo que había hecho el pueblo. Había razón, hermano, para venir delante de Dios y humillarse y reconocer que Dios es digno de ser temido, de ser honrado, de ser reverenciado. Mire lo que nos dice el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:7. Mire, la misma actitud que tuvo Daniel, Dios nos la pide a nosotros. Mire, Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe. Mire, ellos los acusan de que habían dejado la fe, pero aquí para que puesta a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecederos, se prueba en fuego, mire, sea hallada. Mire, cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, cualquier circunstancia, hermano, sea hallada nuestra vida, nuestra fe en Cristo, hermano, en alabanza, gloria y honra. Qué importante. Si eso no es temor de Dios, ¿qué es temor de Dios? Qué importante, hermano, lo que Dios espera en medio de nuestras circunstancias, por dura que sean. Pero el Dios vivo. Y esa fue la actitud de Daniel. Y esta es la actitud que el Espíritu Santo nos está diciendo, que eso es lo que Él espera cuando vengan circunstancias, por terribles que sean, a nuestra vida. Ir delante de Dios con alabanza, Señor, en medio de esta situación, en medio de esta enfermedad, en medio de esta carestía, en medio de esta quiebra, en medio de lo que sea. Señor, te alabo y te bendigo, Señor, porque tú sigues siendo grande, Señor. Qué importante, hermanos. Ojalá, hermano, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a temer al Señor. Mire, hermano, el Señor lo dice. Se lo voy a leer en otra versión. Lo dice en Deuteronomio 5:29. En Deuteronomio 5:29, hermano, vayamos allá. Él dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Mire cómo Dios pide que lo tengamos. Y más aún Él dice, ¿quién diera? ¿Qué no diera yo? Ya Dios lo dio todo. ¿Qué no diera yo que tuvieran tal corazón que me temiesen? Mire, ustedes y sus hijos. Entonces, mire, yo lo voy a leer en la versión internacional. Dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme. Mire, y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Mire, una relación entre el temor de Dios y la bendición y la provisión y la prosperidad y la restauración de Dios. Dios mismo nos dice que tengamos una actitud para Él obrar, para Él bendecirnos, hermanos. Qué importante. Pero es importante recalcar que la gente no tiene temor, hermano, no teme reverentemente al Señor por la ignorancia de Dios, la ignorancia del carácter de Dios. La ignorancia de los atributos de Dios, la ignorancia de cómo Dios aborrece el pecado, que estuvo dispuesto a venir Él y tomar un cuerpo y dar su vida por nosotros. Tanto aborrece Dios el pecado para que nosotros, como hijos de Dios, andemos de pecado en pecado. Ignorancia, hermano, por tener un concepto muy poquito de Dios. Pero eso sí, tienen un concepto de mi papá. No es que mi papá, no es que mi mamá, no es que mi profesor, no es que. No, de Dios. Mire, por mucho que nos esforcemos en la eternidad que vendrá, nunca vamos a poder tener un concepto digno del Señor. Que Él es infinito, infinito. Entonces, importante, el temor de Dios es fundamento, es base, es vida, es fundamental para poder tener un concepto digno del Señor. Es que sin temor de Dios, hermano,
no lo pasamos como dice, como el pueblo de Israel, que él los pone como ejemplo. Nunca lo temieron, nunca lo amaron, nunca lo obedecieron y siempre contristaron el Espíritu de Dios. ¿No le parece? Y la humanidad defendiendo la mentira. ¿Qué cosa? Según Daniel, lo que le sucedió a Israel, mire, todo lo que resume del pecado fue por no tener temor de Dios. Y el mismo Señor los acusa, 200 años antes de que sucediera, los acusa de que temían más bien a los ídolos, tenían más bien, por eso se ponían cosas, por eso hacían pactos con el hombre, pactos con Satanás, pactos con las tinieblas. Hermano, y queremos venir a Dios. Para venir a Dios, ¿sabe qué nos toca hacer a usted y a mí para venir a Dios verdaderamente y que Dios obre maravillas? Como le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que vas a pisar a mi lado, santo es. Hay que dejar atrás todo lo de atrás. Todo ese polvo, todas esas mentiras, todos esos pactos, todos esos demonios hay que dejarlo atrás. Y la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento que si la semilla, usted y yo no caemos en tierra y morimos a este mundo, morimos al pecado, hermano, no podremos dar fruto como le agrada al Señor. Entonces, lo que le dice Daniel es que según lo que le sucedió fue porque no tuvieron temor de Dios, aunque eso sí, dice Dios que Él siempre estuvo en sus bocas, eso siempre, hermano, ¿no ve? Y hasta nos inventamos cosas antibíblicas, hermano, porque es que la verdad, mire, los judíos se ponen una cosita aquí, es que habla de la presencia de Dios, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? O lo que usted y yo hagamos, no importa, o tener la Biblia bajo el brazo, o lo mismo que hacen ellos, lo hacemos nosotros diciéndole Dios te bendiga a todo el mundo, ahí está es cristiano, o el carro con atrás, Jesús es grande. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Su carro. Lo está comparando, su perro es como Dios. Y muchas cosas son como Dios, porque ese es el temor que tienen y ese es el valor que tienen de Dios. Lloran más por su perro que por el pecado que hay delante de Dios. Hermanos, ojo, que esto es pura verdad. No hubo temor de Dios, aunque Daniel dice que era un hombre santo delante de Dios, que Dios es digno de ser temido, y no lo tuvieron. Hermano, porque la Biblia dice que Dios es amor, hermano, y de qué manera usted y yo venimos entendiendo que Dios es amor, hermano, infinitamente. Pero también nos dice que es fuego consumidor. El trato y el juicio de Dios no es para destruirnos, sino para, a la postre, bendecirnos. Pero ¿para qué no venir? Para que su nombre sea glorificado. Eso fue lo que les dio Dios en las 70 semanas de edad, se los dio para que al final Dios fuera exaltado, su reino establecido, hermanos, su constitución en sus vidas y en sus corazones. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos saca de las situaciones, permite situaciones, inclusive viene juicio, pero para la postre bendecirnos. ¿Pero para qué? Para que Él sea glorificado, hermano. No los ídolos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo vengamos al arrepentimiento, o sea, vengamos a cuentas con Dios. Eso es lo que dice el Señor. Vamos a mirar el testimonio de un hombre pagano, asesino, mentiroso, o sea, todo lo que usted quiera decir, sin temor de Dios, idólatra, de todo, pero Dios, el Espíritu Santo, permitió que ese hombre diera su testimonio y quedó escrito en la palabra. Aquí dice la Biblia en Daniel que Nabucodonosor dio su testimonio de lo que el Dios vivo había hecho con él. A pesar de ser un rey malo, Dios tuvo misericordia cuando él mostró temblor y temor reverente a Dios, y lo honró, y lo exaltó, y lo glorificó, y le dio la gloria debida a su nombre. Vayamos a Daniel capítulo 4, verso 2, solamente vamos a leer 4 versículos o algo así. Porque es importante que Dios quiere que entendamos
de que Él desea una actitud de nosotros, hermanos, diferente en medio de nuestras circunstancias. Dice el verso 2, conviene que yo declare, mire, San Nabucodonosor está hablando, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Un hombre pagano, un hombre sin Dios, un hombre sin ley, un hombre que mandaba matar a todo el que quisiera. Vayamos al verso 29. ¿Qué pasó? Dice que Dios le dio un sueño a Nabucodonosor y le mostró en ese sueño que él se espantó, tuvo miedo y dice que le mostró que un árbol crecía muy grande, 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 grande hasta el cielo. Y que bajo ese árbol se alimentaban las naciones. O sea, al final Dios lo engrandeció y le dijo, ese árbol eres tú. Que ibas tu poder, tu señorío, tu gloria, tu reino se iba a multiplicar y vas a ser el rey de todo el planeta Tierra. Y todos los países van a depender de ti. Así te voy a exaltar, así. Y dice que el Señor le habló de todo eso y a él le gustó, pero también le vino, hermano, una advertencia, ¿cierto? Y entonces aquí, al cabo de que eso terminó, dice el verso 29, al cabo de 12 meses, o sea, después del sueño, después de que Dios le mostró que lo iba a exaltar sobre todo, dice, paseando en el palacio real de Babilonia, ahí está. Habló el rey y dijo, mire, Dios le había hablado que lo iba a exaltar, que lo iba a bendecir. Hermano, cuánta gente Dios, sin ser nada, pecadores, todo, y como Dios ha permitido que crezcan, hermano, que sus riquezas crezcan, hermano, que crezcan sus familias, que sean bendecidos, cuánta gente, hermano. Pero todo privilegio trae una responsabilidad ante Dios. Y habló el rey y dijo 12 meses después, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué yo para casa real con la fuerza de mi poder? Hermano, no es esto todo lo que yo he edificado, estos edificios, hermano, todas estas cosas que yo he comprado y soy dueño de la ciudad, hermano. Cuántas cosas, hermano, en las empresas. No es esto lo que yo edifiqué y lo que yo construí con la fuerza de mi poder. La Biblia dice que Dios nos da las fuerzas cada día para trabajar y para hacer las riquezas. Y termina diciendo, y para gloria de mi majestad, yo hice esto con la fuerza de mi poder, para gloria mía, para gloria mía. ¿Cómo le parece? ¿Qué es no tener ni siquiera cero de concepto de la gloria de Dios? 31, y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice. Mire, Dios pone reyes y quita reyes, de un momento a otro, hermano, el que está exaltado, Dios lo deja en nada. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Hermano, ¿cuántas cosas nos evitaríamos, hermano? Si conociéramos el temor de Dios, hermano, si verdaderamente abriéramos la Biblia y comenzáramos una relación con Dios, no religiosa, conociendo a Dios, conociendo la grandeza de Dios, conociendo la misericordia de Dios, la magnitud de su poder. Como decía Job, de oídas te había oído en medio del trato, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere que veamos, hermano. Que veamos. Dice el verso 32, y de entre los hombres, cuando el Señor viene y le dice que el reino le va a ser quitado, y le dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas, hermano. Una cosa es cambiar de religión, una cosa es hacer una confesión, una cosa es yo congregarme, una cosa es yo leer de vez en cuando la Biblia y otra cosa es yo reconocer. No conocer, sino doble, reconocer que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Y también se lo quita. Es que importante lo que reconoce Nabucodonosor. Pero lo más lindo de Nabucodonosor es que él no fue soberbio.
Él no fue soberbio como Faraón. A Faraón Dios le mandó una vez y otra vez y otra vez. Y llegó un momento en que dijo, sí, ok, haré como dice el Señor. Y mentiras que era para que Dios le diera tiempo para seguir fornicando, para seguir mintiendo, para seguir pecando. Pero al final, Dios derrama lo que tiene listo. Porque cuando se llena la copa, ya no hay nada que hacer. Hasta que ya no hubo remedio. ¿Y qué le pasó? Todo su país, su tierra, todo fue destruido. Mire, sigue diciendo el verso 34, cómo Nabucodonosor testifica, mas al fin del tiempo que me dio Dios. Eso era lo que Dios quería con Israel. Al fin de los 490 años, exaltación, gloria, honra, alabanza para el Dios eterno. Pero no sucedió. Mas al fin del tiempo, 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Bueno, hay que alzar los ojos para ver la grandeza de Dios, humillarnos delante de Dios. Se humilló, reconoció, hermano, y mi razón me fue de vuelta. Estaba enfermo, había caído en un manicomio, hermanos. Un loco que comía con las bestias, comía con las vacas, y dice que le crecían las uñas y el pelo como si fuera un león. Se enloqueció, se enfermó, hermano. ¿Y cuántos sabemos que Dios es el que sana, hermanos? Pero qué importante para que él recibiera esa sanidad, hermano. Miró al Dios del cielo, no a los ídolos de la tierra, hermano. No a los que tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, pies tienen y no andan. Hermano, pedazos, así sea de oro como los hacían, hermano, y la gente los cuelga. Nada son. Mi razón me fue de vuelta, Dios los sanó. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, no a los ídolos, no al consejo de la familia, no al consejo del mundo, no al consejo de nadie, a Dios, Él solo con Dios. Alabé al Dios del cielo, pase lo que pase, cuyo dominio es sempiterno, eterno, y su reino por todas las edades. Hermano, si eso no es temor de Dios, dígame usted qué es temor de Dios. Y dice el 35, la parte B, y Él hace según su voluntad en el cielo, o en el reino de los cielos, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Hermano, porque cuando suceden cosas, Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué permitiste esta enfermedad? ¿Por qué permitiste este divorcio? No, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué permites esto? Si no, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser glorificado? Que en medio de la prueba, hermano, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra al Dios eterno, no a los ídolos, no al mundo. Qué importante. Verso 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mira, sanidad total, restauración total, bendición total. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se humilló, temió y reconoció que la vida y la muerte y el poder y las riquezas están en el Dios del cielo. Importante. En el mismo tiempo, todo, en el mismo tiempo Dios hizo todo. Mi razón me fue de vuelta a sanidad. Y mire, y las riquezas y todo. Y el reino todo se lo volvió. Y mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. ¿Quién se lo entregó? Le está reconociendo que fue Dios. Y fui restablecido en mi reino. ¿Quién lo restableció? Dios. ¿Quién restablece el hogar? Dios. ¿Quién restablece los hijos? Dios. ¿Quién hace todo de nuevo? Dios. Hermano, no la porquería de religión. Dios, un Dios vivo. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida, ¿cómo le parece? Dios lo bendijo, era el rey de toda la tierra y lo bendijo más. Hermanos, qué hermosura. Y entonces sigue dando el testimonio Nabucodonosor y dice, ahora yo, y para que nadie piense de que es otro, yo Nabucodonosor. Que no me comparen con otros, dice ahí Nabucodonosor. Alabo, ojo, engrandezco. Ojo, no a los brujos, no a los brujos. Engrandezco y glorifico. Mira, ¿quién? Al Rey del cielo.
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, ¿cómo no? Dios es digno de ser temido. ¿Cuál era el propósito de Dios con Nabucodonosor? Con esa enfermedad que cayó en el manicomio. Bueno, locura. ¿Cuál era el propósito, hermano? Que lo honrara, que lo temiera, porque Dios es digno de ser honrado, digno de ser temido, hermano, digno de ser engrandecido, digno. Y si Dios perdonó y sanó, hermano, y exaltó a Nabucodonosor, hermano, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más a nosotros, hermano? No nos sanará, bendecirá y exaltará, hermano, a los que le temen, dice la Biblia. Pero qué triste, hermano, que seamos indiferentes a pesar del llamado de Dios a honrarlo. Pero ojo, eso no queda ahí. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo cuando el Señor hace esa hermosura con Nabucodonosor. Él da testimonio. Eso lo supieron todos porque él dio orden de alabar únicamente al Dios del cielo. Y cualquier brujo que encontraran por ahí, hermano, lo tenían que acabar. Todo solamente, y eso no solamente en Babilonia, sino en todo el planeta, en toda parte. Pero qué terrible cuando uno ve lo que Dios ha hecho, porque la Biblia dice en Primera de Corintios 10, capítulo 6, capítulo 11, en Romanos 15, 4, dice que las cosas que se escribieron para nuestra aplicación se escribieron. Para nuestra aplicación, hermanos. Y quiero que leamos, ya para terminar, en Daniel, hermanos, capítulo 5. Lo que le sucedió a un hijo, nieto de Nabucodonosor. Porque Daniel viene y le trae a memoria cuando este varón, a pesar de que él sabía lo que había hecho su abuelo Nabucodonosor, él sabía que él se había humillado, que había engrandecido a Dios y que había declarado a Dios como el único Dios de la tierra. No le importó, hermanos. Iba a ser una fiesta. Hermano, ¿cuánta gente es así? Que a pesar de que ve las cosas de Dios, ve lo que dice la palabra, ve lo que Dios ha hecho en tanta gente, y después, hermano, confiesan a Dios cualquier cosa, y después lo dejan como dejar cualquier pedazo. Y así sucedió con Belsasar, hermano, que estaban los vasos del templo, los vasos sagrados del templo de Dios, y él invitó, hizo una fiesta con 1000 personas, hermano, y con las concubinas y con las mujeres, y después de que estaba borracho se animó Dios, no solamente que ya estaba glorificando a sus ídolos, ojo, glorificando a los ídolos, haciéndole caso a los ídolos, exaltando a los ídolos, orándole a los ídolos, él, sino que ya cuando estaba borracho decidió pisotear el nombre de Dios, porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a lo que dicta el mundo. Pero no podemos servir a dos. Y dice que cuando él comenzaron a beber en los vasos, dice que inmediatamente vino una mano de hombre, ese fue Cristo, y comenzó a escribir ahí en la pared. Y dice que este hombre se palideció, comenzó a temblar, su rostro cambió, hermanos. Y dice que sus rodillas daban una contra la otra. Usted se imagina el espanto de ese hombre, apenas esa mano. Y entonces llamó a todos los brujos que le dijeran qué significaba eso. Ninguno pudo. Y después le dicen, vea, hay un hombre aquí, un varón de Dios, uno que es temeroso de Dios. Ese Dios le revela todo. Y entonces lo llamó y le dijo, te haré el tercer hombre más poderoso de mi reino, si me dices qué significa. Y entonces ahí es donde es, para que lo entendamos, el contexto. Ahí es donde, ojo, él era el nieto de Nabucodonosor. Él sabía lo que Nabucodonosor había hecho y lo que Dios había hecho con Nabucodonosor. Y entonces viene aquí, en el verso 17, cuando él lo llamó a Daniel, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey,
tus dones sean para ti, porque le ofreció el reino, le ofreció de todo, y da tus recompensas a los brujos, a otros, o a los tus guardaespaldas, o a los que te siguen, al que quiera. Entonces leeré la escritura al rey, lo que la mano escribió, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante del rey Nabucodonosor, porque Dios lo exaltó. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío, con el rocío del cielo, hasta que reconoció, mire, se humilló, temió, exaltó que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Hermano, cualquier aplicación con cualquier persona de acá o que usted conozca es pura coincidencia, porque eso fue escrito para nuestra aplicación. Mire lo que es honrar lo que no se debió honrar, pisotear la palabra de Dios, pisotear el consejo de Dios, pisotear al Dios Altísimo y exaltar lo demás. Tú, oh Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, tú eres testigo, tú sabías lo que hizo tu abuelo te lo contó. Todo el mundo sabe lo que él, como él se humilló y engrandeció al Señor, y Dios lo engrandeció, lo exaltó. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hermano. O el que no es conmigo, dice la Biblia, es mi enemigo, es contra mí. Pues mire lo que pasa. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Cuántas veces? Me acuerdo cuando mi esposa se enfermó, y gloria a Dios que ya ella tenía conocimiento de Dios. Y mire que esto se escribió para nosotros. Y cuando en medio de nuestras circunstancias no nos humillamos, sino que vamos a alabar y adorar lo que dice aquí. Dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen. Sáname, Señor. Devuélveme el matrimonio, Señor. Restaura a mis hijos, Señor. Restaura mi economía, Señor. Le están diciendo a los ídolos, no al Dios vivo y no a los ídolos. Que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Que Dios nos guarde, hermanos. Dios diario nos pesa. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, hermanos, dice que la misma noche vinieron los caldeos y acabaron con todo. Qué importante, hermanos. ¿Qué esperaba Dios de Belsasar, el nieto? Ok, en medio de la borrachera pecó y dijo: Señor, te pido perdón, me humillo, me arrodillo, exaltar a Dios. Dios lo perdona. Pero ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? En el temor de Dios, en esta enseñanza de hoy,
es que en medio de las circunstancias Él quiere ser alabado, Él quiere ser honrado, Él quiere ser, hermano, que en medio de nuestra prueba sea nuestra boca hallada en alabanza, gloria y honra al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Señor, a ti te damos la honra, la gloria, el honor, el poder, la autoridad, Señor. El señorío, Señor, es tuyo, el loor. Dios mío, te pedimos, Señor, que mantengas un temor, Señor, y temblor en nuestros corazones, Señor. Y para poder, Señor, honrar tu temor reverente, Dios mío. Señor amado, te damos gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra, Dios mío. Por traer entendimiento a nuestros corazones de que tú quieres, en medio de cualquier circunstancia, ser honrado.